no le aparece todavía en pantalla. Cargando creo que está. Ahora sí. Vaya, eh, ahora sí la ve correctamente. La había quitado y la volví a poner, no sé si se le actualizó. Sí, sí, ahí se aparece desde el inicio. Bien, entonces el día de ahora teníamos programada lo que es la tutoría número 6 correspondiente a la asignatura de Geometría Euclidia 2 de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática. El día de hoy es 22 de diciembre de 2018. Para comenzar tenemos acá una pequeña reflexión que dice que quien se atreve a enseñar nunca deja de aprender. No sé si me quiere colaborar con lo que usted comprende o alguna idea que tenga sobre la reflexión del día de ahora. Perdón, licenciado, no le comprendí bien la idea. Si quiere Colaborar, que dé dice, ajá, su punto mi de punto vista. de vista. Sí, sí, Ajá, correcto. perfecto. Pues pienso yo de que cuando hay personas que, por ejemplo, en su caso, los profesores o maestros o licenciados, cuando enseñan, siempre aprenden de los demás y no, como menciona alguien, que no lo saben todo, sino que poco a poco van aprendiendo, Sí, incluso ajá. cuando cuando explican alguna cosa o aprenden de sus estudiantes, pienso yo. Sí, en el caso elegí la reflexión, esta imagen del día de ahora por el hecho de que como ustedes van a ser futuros docentes, es bueno que nos pongamos a pensar de vez en cuando de que el que está al frente no implica que sepa todo, hay cosas que los demás pueden conocer y uno desconocer y siempre se aprende un poquito de cada quien, de cada uno de los estudiantes, uno siempre aprende algo nuevo, nunca uno es sabio en esta profesión y debe estar dispuesto siempre a las observaciones, abierto a las ideas de los estudiantes. También no sé si ha visto alguna vez alguna imagen donde aparece un profesor que está recortando las ideas de sus alumnos, haciéndolos todos del mismo cuadrado, que esa es más que todo en base a la enseñanza tradicional, que la enseñanza tradicional se busque que todos piensen de la misma forma, quitándole a cada quien su individualidad. En este caso es para motivarle a que permita que cada quien exprese, cuando usted ya trabaje, cuando usted sea profesional, que cada quien exprese sus ideas de la forma en que lo considere sano y correcto, siempre y cuando desde el punto de vista de lo correcto, ¿verdad? Y tomando todo, aprendiendo un poquito de cada cosa y superándose día con día. Va en ese sentido la reflexión del día de ahora. Antes de pasar a la agenda que teníamos propuesta, vamos a repasar lo que son tres avisos. El primero es que la fecha de entrega de la tarea 3 era para el 23 de diciembre, pero podrán enviarla con fecha límite 26 de diciembre. Pero queda responsabilidad de cada estudiante si tiene problemas con la plataforma y no lo envía ese día. Posteriormente no se estará recibiendo ningún trabajo por ningún medio. Como segundo comunicado tenemos que el periodo de vacaciones es del 24 de diciembre al 3 de enero de 2019, tiempo en el que los tutores ni coordinadores atenderán dudas a estudiantes en plataforma. Como le mencionaba, esto es en general, pero yo por lo menos hasta el día de la tarea, que es el día 26, si decide enviarla el día 26, sí le voy a estar respondiendo al grupo virtual por lo menos de sus dudas o inquietudes que surjan en este periodo de tiempo. El tercer aviso que tenemos es que el examen parcial final se realizará el 6 de enero. En horario de 10 a 12 podrán llevar media página que incluya únicamente fórmulas. Ahí puede usted buscar las fórmulas que considere necesarias, porque son bastantes. En esta unidad tenemos bastante fórmulas y obviamente no se las va a memorizar todas. Entonces por esa razón puede llevar esa media página con las fórmulas que usted considere que podría utilizar en el examen. Además, la página debe llevar el nombre completo y el número de carnet al reverso de la página. Usted ahí decide si lo lleva o no lo lleva. Si no lo lleva, está bien también. Es a decisión personal. Pero ahí está abierta esta oportunidad de que cada quien lleve
lleve sus fórmulas y trabaje desarrolle lo que se le solicite. No Ah, sé, ok, perfecto. no sé si Sí, tiene sí. alguna duda con alguno de los avisos. No, licenciado, yo no, allí, como mencionábamos al principio, únicamente uno tiene dudas cuando, por ejemplo, ahorita con la tarea y todo, Ah, bien, pero ya estamos bien. bien, entonces Y con vamos. la media página también. Ah, sí, ahí es elección personal, como dice ahí, puede llevarlo, ¿no? Pero sí, usted la tiene que hacer y colocar no olvidar colocar el nombre completo y el número de carnet suyo al reverso de la página. Los contenidos propuestos para el día de hoy tenemos cilindros circulares, el área y el volumen, conos, vamos a ver algunas propiedades de los conos, las esferas, el área y el volumen de la esfera y 5 problemas. En este caso vamos a iniciar con lo que es las áreas de los cilindros. Hola, hola. Sí, le escucho, Sí, que tuve problemas, es que arruiné el micrófono, se me cayó y lo tengo remendado. Me avisa si deja de escuchar el audio. Ok, yo le Le decía que el cilindros circulares tenemos el área y el volumen y vamos a iniciar por ahí. Tenemos primero que llamaremos cilindro circular recto o cilindro de revolución al cilindro cuyas bases son círculos. Podemos ver acá la imagen, las dos bases son círculos y sus generatrices son perpendiculares a las correspondientes bases. Es decir, esta línea que vemos acá sería la generatriz y esa generatriz va a ser perpendicular a las dos bases, es decir, va a medir un ángulo de 90 grados en cada una de las intersecciones. En ese caso, de la intersección de la generatriz y la base. También dice que el cilindro circular recto, la sección producida por el plano secante y no paralelos a sus bases es una elipse, que es la figura que estamos representando por S. Si nos fijamos acá en esta figura, si trazásemos un plano que fuese paralelo a la base, se nos formaría lo que es un círculo. Pero si el plano no es paralelo, que es el caso de cuando es secante y no es paralelo a la base, si lo trazamos acá en diagonal, por ejemplo, como está trazado aquí, se nos forma lo que es una elipse, que estaría denotado por S. Ese sería la elipse que se nos estaría formando ahí cuando el plano no es paralelo a la base y es un plano secante. Ahora, tenemos que la sección axial del cilindro recto es el rectángulo ABCD y si este es un cuadrado, entonces el cilindro se llama equilátero. Ahora bien, si nos fijamos acá, A, B, C, D, si trazamos una línea para acá, otra hacia abajo y hacia acá, tenemos lo que es un rectángulo. Ahora, si ese rectángulo es, en todos sus lados son iguales, tendríamos que es un cuadrado. Y si fuese un cuadrado, en ese caso lo llamaremos cilindro equilátero, que es lo que nos está diciendo acá. O, visto desde el punto de vista en el espacio, si tenemos un cilindro y lo cortamos por su diagonal, digamos no su diagonal, sino lo cortamos por su diámetro, que el diámetro del disco de acá sería dos veces el radio. Si lo cortamos por ahí hacia abajo, obtenemos lo que es al sacar las mitades y agarrar una y verla de frente, tendríamos lo que es un rectángulo. Y si ese rectángulo es cuadrado, entonces nos está diciendo que ese cilindro se llamaría equilátero. No sé si tiene algún comentario con respecto a la definición y cuándo es un cilindro equilátero.
Hola, hola, ¿me escucha? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Uno, dos, uno, dos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, le escucho, licenciado. Ok, que creí que me estaba fallando el micrófono nuevamente. Bien, le decía que si tenía alguna duda con respecto a estas definiciones, que si al cortar o al realizar unir estos lados se forma un cuadrado, entonces le llamaremos cilindro equilátero o alguna otra de las definiciones que tenemos acá arriba. Sí, se comprende la idea. Bien, ahora vamos a pasar al área y al volumen. El área es la superficie lateral del cilindro, lo vamos a denotar por S sub L y es igual al perímetro de la base, que es 2pi por R, que este sería el perímetro, multiplicado por la generatriz G. Vamos a ver de dónde sale esta fórmula. Si nos vamos a la figura y yo cortase este cilindro por este lado y lo extendiera, se me forma lo que es un rectángulo, ¿verdad? Donde la base, al desarrollar esta circunferencia, sería 2pi r cuadrado y la altura es g. Al multiplicar 2pi r sería, perdón, y la altura es g. Al multiplicar eso, nos da lo que es el área de ese rectángulo, que sería el área de la superficie lateral del cilindro. Ahora, el área total de la superficie sería igual a la superficie lateral más la suma de las áreas de la base. En este caso la fórmula nos queda superficie total igual a 2πr multiplicado por g más r. Y el volumen del cilindro es igual al área de la base multiplicado por la longitud de la generatriz, que esto sería pi por r cuadrado por g. Estas son las tres fórmulas que tenemos para la superficie lateral, para la superficie total. Acá estamos hablando de áreas y acá estamos hablando de volumen. Luego pasamos a lo que son las propiedades de los conos. Bueno, conos, propiedades. Vamos a iniciar definiendo que un cono cualquiera es un sólido comprimido entre su superficie cónica cerrada y un plano que corta todas las generatrices. Aquí tendríamos que este lado de acá es la generatriz, este otro de acá sería la generatriz y esta sería la base. Este círculo de acá sería la base y corta, si se fijan, en todas las generatrices. Ahora bien, el punto P se llama vértice o cúspide, este de acá arriba, por un plano, la sección determinada por el plano secante ABC se llama base del cono. Si nos fijamos, ABC tendríamos, no sería esta figura, sino que es una que tenemos un punto acá, acá tendríamos el B y acá tendríamos el C. Al trazarlo ahí, se nos forma lo que es un triángulo. Y al girar este triángulo rectángulo alrededor del eje, se nos forma lo que es el cono. A eso acá le llamamos base del cono. El segmento que se traza desde el vértice en forma perpendicular a la base, PH, creo que esa figura, aquí está. PH es la altura y el segmento que une los vértices con cualquier punto de la circunferencia de la base, que es esta que tenemos acá abajo, sería la generatriz. Es decir, PH es la altura. Aquí tendríamos que ABC nos forma lo que es la base del cono y PA sería la generatriz. Si tuviésemos otra letra acá, también esta sería la generatriz. También tenemos lo que son conos oblicuos, pero eso no los he incluido en la presentación del día de ahora. También ahí en el material lo podemos revisar. Si hay alguna duda sobre el material, también podemos verla. Vamos a lo que es el área y el volumen del cono. El área lateral viene dada por pi por r por g.
que dice que es igual al semiperímetro de su base multiplicado por la generatriz, que es lo mismo que teníamos acá. Pi por R, que sería el semiperímetro, y G, que sería la generatriz del cono. El área total de un cono recto es igual al área lateral aumentado en el área de su base. Vemos que aquí tenemos que el área total va a ser pi por R, y entre paréntesis tendríamos G más R. Ahora, el volumen de un cono recto es igual a la tercera parte del producto entre entre el área de su base y su altura. Sería un tercio de pi por R cuadrado por H, que serían las tres fórmulas que tenemos para áreas y volúmenes de cono. Para efectos prácticos, aquí sabemos que únicamente necesitamos el radio de la base y necesitamos la altura para encontrar cualquiera de estos, para encontrar ese volumen. En el caso del área lateral necesitamos lo que es la generatriz, el valor de G, y el radio de la base. De igual forma para el área total. Esto, por ejemplo, para efectos de si en el examen le ponen datos numéricos y tiene que reemplazarlos y lleva esta fórmula, lo único que tiene que ir asociando el área y el volumen de cada figura con sus respectivas fórmulas, porque hay unas que se parecen pero no son exactamente iguales. Ahora tenemos lo que son los conos oblicuos. El cono circular recto o cono de revolución se genera por un triángulo rectángulo ABC que gira 300 grados alrededor de los catetos AB, y la hipotenusa C es la que genera la superficie lateral del cono, que de allí el nombre de generatriz, porque genera la superficie. El cateto BC al girar genera la base circular del cono, pero no estamos hablando con esta figura, sino que nos estamos refiriendo a esta. Tenemos el triángulo rectángulo, si lo giramos 360 grados, nos fijamos que la superficie la genera esta línea de acá, este segmento de acá. Por esa razón se llama generatriz, porque es la que genera la superficie lateral. Y el cateto AB, digamos, llamémosle así, digamos que acá está B, o en este caso sería AH, al girarlo 360 grados nos genera lo que es la superficie de la base. Entonces eso es lo que nos está diciendo por lo menos la primera definición que tenemos aquí. Luego tenemos que el desarrollo de la superficie lateral de un cono equilátero es un semicírculo. El volumen de un cono oblicuo viene dado por volumen igual a un tercio del semiperímetro por H, donde el semiperímetro está acá y H sería la altura que va desde la perpendicular, que es prolongación de la base, hasta la cúspide, que sería acá. Entonces el volumen de este cono oblicuo viene dado por esta fórmula. Calculando lo que es el semiperímetro de la base y la altura, podemos calcular el volumen de ese cono. Luego tenemos esferas, áreas y volumen. Al final de la presentación, en el último problema, tenemos un ejercicio que nos habla de un casquete. Un casquete se forma cuando yo acá trazo, digamos, una horizontal que me toma parte de la esfera. Entonces esa esfera genera un volumen y genera una área. Entonces tengamos en cuenta eso cuando nos mencione casquete, es trazar acá una secante, un plano secante, y genera esa área. Ya vamos a ver cómo se relaciona. Primero vamos a ver que el área de una esfera viene dada por 4pi por r cuadrado, y su volumen viene dado por 4, aquí me faltó el igual, es error de digitación, 4pi por r al cubo. En este caso únicamente tenemos que conocer el radio para calcular tanto lo que es el área como lo que es el volumen. Acá tenemos la figura, este sería R mayúscula, solo que en la figura aparece R minúscula, y ahí estarían las fórmulas para calcular áreas y volúmenes. Ahora bien, ya con esto ya podemos pasar a lo que es el primer problema que teníamos planteado. Acá nos pide hallar el radio de la esfera en la cual se haya inscrito un cono recto de 12 metros de radio y la base, radio de base, perdón, y 18 metros de altura.
si el centro de la esfera es interior al cono. Acá vemos que este sería el centro de la esfera y estaría dentro del cono. Como este es un sólido, estaría dentro del cono. Ahora bien, nos dice que el radio de la base es 12, por eso colocamos ese 12 ahí. Además sabemos de que la altura vale 18 metros de altura, es decir, desde el punto B al punto C vale 18, completo este cateto vale 18. Pero como la circunferencia está circunscrita o el cono está inscrito en la esfera, sabemos que desde este punto hasta acá es R, ya que R es el radio de la esfera. Entonces esa distancia la mantiene para todos sus puntos. Y como de igual forma, si yo digo que desde acá hasta acá, también sería R, como lo tengo marcado acá en la figura. Aquí le voy a llamar origen al punto O, que es el centro de la esfera. Y me pide calcular R. Si nos fijamos, aquí se me forma un triángulo rectángulo. Este lado BC valdría 18 menos R. ¿Por qué? Porque yo sé que desde acá hasta acá vale 18 y sé que desde aquí hasta aquí vale R. Es decir, si a 18 yo le resto este R, obtengo lo que es el valor de este cateto. Aquí se me forma un triángulo rectángulo. Ahora, desde el punto del origen al punto A del cono, tenemos que la distancia es R, porque el cono está inscrito en la esfera. Ahora bien, si se fija, aquí tenemos un triángulo rectángulo donde tenemos catetos 18 menos R y 12 y R. Vamos a encaminar por ese lado la solución. La explicación que está acá arriba es la deducción de los valores, pero en la explicación yo se lo di de forma general. Aquí sería r cuadrado igual a 18 menos r al cuadrado más 12 al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Ahora, desarrollando ese cuadrado, nos queda 18 al cuadrado, que es 324, menos 2 veces 18 por r, que sería menos 18r, más r cuadrado, pero como antes del paréntesis tenemos un signo menos, ya que este 18 menos r estaba sumando y lo pasamos a restar, multiplicamos por menos todos esos signos. 18 al cuadrado, que era 324, era positivo, pasa a ser negativo. 18 por 2 era 36r, era negativo, pasa a positivo. Y el menos r más r cuadrado por menos, me queda menos r cuadrado, igual a 12 al cuadrado, que me da 144. No sé si vamos bien hasta ahí. Aquí notamos que, bien, ahí notamos que se nos cancelan los r. Aquí está positivo, acá está negativo, se cancelan. En este lado me queda 36r, acá me queda 144. Este 324 de restar pasa a sumar. Al sumar 144 más 324 nos da 468. Dividimos, pasamos a dividir ese 36 porque está multiplicando y nos queda 13. Es decir, el radio que buscábamos era 13. Era 13 con relación a este problema, y con eso tendríamos resuelto lo que es el problema 1. ¿Ahí tiene algún comentario o duda con respecto a este problema? No, licenciado, se comprende bien. Bien, vamos a pasar entonces a la solución del problema 2. El problema 2 nos dice que el volumen de un cilindro es 300 metros cúbicos. Acá nos está diciendo que el volumen del cilindro es 300 metros cúbicos. Además nos pide hallar el volumen del cono cono recto que está inscrito en el cilindro. El cilindro es equilátero. Como recordamos que la definición de equilátero era que si dividíamos al cortar a la mitad ese cilindro, se formaba un triángulo, perdón, un cuadrado, y al ser cuadrado todas sus lados son iguales. Entonces yo sé que el lado DC es igual que el lado CB, igual que el lado AB y igual que el lado AD. Hay un teorema bastante conocido que me permitiría a mí calcular ese volumen, el volumen del cono que está inscrito,
que vamos a ver cómo es la deducción, porque al aplicar el teorema de forma directa nos dice que el volumen de un cono que está inscrito en un cilindro, si coincide la base con la del cilindro y la altura es la misma altura del cono, es igual a un tercio del volumen del cilindro. Pero vamos a ver la deducción. Primero, como sabemos que esto es un cuadrado, y yo sé que desde acá hasta acá vale R, porque este es un círculo de radio R, quiere decir que el lado valdría 2R. Los cuatro lados serían 2R. La altura es 2R, acá arriba sería 2R, acá 2R y ahí 2R, ¿verdad? Bien, partiendo de ahí, como es equilátero, sabemos que H, que es la altura, es igual a 2 veces R, o es igual al diámetro de la base. Y la base tiene radio R, sería 2R, que es lo mismo. Ahora bien, sabemos que el volumen del cono es un tercio de pi por R cuadrado por H. ¿Ya? Pero H sabemos que vale 2R. Sustituimos el valor de H, acá 2 por 1 sería 2 tercios de pi por R al cubo. Y luego tenemos que el volumen del cilindro viene dado por pi por R cuadrado por H. También reemplazamos el valor de H, tendríamos pi por R cuadrado por 2R. Ahora, 2 por pi sería 2pi y R cuadrado por R sería R al cubo. Ahora bien, si se fija, acá no conocemos el valor de R, pero ambos están, el volumen del cono y el volumen del cilindro están en términos de R al cubo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, para simplificar R, puedo dividir el volumen del cono entre el volumen del cilindro, porque sé que como los dos están al cubo, al efectuar la división, se me va a simplificar lo que es el valor de R, que es el valor que yo no conozco. Entonces dividimos el volumen del cono, que viene dado por 3 medios de pi por R al cubo, entre el volumen del cilindro, que es 2pi por R al cubo. Aquí R al cubo entre R al cubo, entre R al cubo se cancelan. Y pi entre pi también se cancelan y me queda 2 tercios dividido entre 2. Aplicando esta definición, aquí tendría 2 por 1, 2, y 3 por 2, 6. Saco mitad es 1 y mitad de 6 es 3. Es decir, el volumen del cono dividido entre el volumen del cilindro me da 1 tercio, pero yo lo que busco es el volumen del cono, ¿verdad? Ahora, como el volumen del cono está dividido entre el volumen del cilindro, yo puedo pasar este volumen del cilindro de dividir a multiplicar, y me va a quedar volumen del cono igual a 1 tercio multiplicado por el volumen del cilindro, que es lo que tenemos acá. A esto habíamos llegado, pasamos volumen del cilindro a multiplicar y tenemos que el volumen del cono es igual a 1 tercio del volumen del cilindro. Este resultado que tengo acá es un teorema bastante famoso. Si quiere investigar más al respecto, puede buscarlo y ahí va a haber una demostración más detallada, pero en general, así como lo hemos trabajado nosotros, es una demostración bastante básica, que yo de un solo pude haber aplicado esta fórmula, pero para razón de que quede más claro de dónde viene el resultado, lo hemos hecho de esta forma. Ahora bien, como el volumen del cilindro ya me lo daba el ejercicio, que eran 300 metros cúbicos, multiplico esto por 1 tercio, 300 por 1, 300, entre 3 me da 100 metros cúbicos, que sería el resultado del volumen del cono, que es lo que me solicitaba el ejercicio. De acuerdo, Lee. No sé si hay dudas con respecto a este problema o pasamos al siguiente. Sí, pasamos al siguiente. Bien, en el problema 3 nos da una esfera de 3 metros de radio. Se encuentra inscrito un cono recto cuya base es un círculo de área 12 pi metros cuadrados. Calcular el volumen del cono. En este caso, si ponemos los resultados, nos dice que el área de la base circular es 12 pi metros cuadrados. También nos dice que el radio de la esfera inscrita es de 3 metros, es decir, este lado vale 3. La altura H no la conocemos, pero vamos a denotarla por H. Si toda esta altura del cono vale H, este segmento de acá a acá sería H menos 3, ya que como la esfera está inscrita, en la distancia que hay desde este punto a donde intercepta a la base del cono sería el radio, y el radio ya lo tenemos que vale 3. Entonces la
este cateto de acá sería h menos 3. De esa forma tenemos dos triángulos semejantes. Si se fija acá, se nos forma uno, que iría de acá a acá. Acá tendríamos el ángulo recto. La hipotenusa sería h menos 3. El cateto este sería 3. Y este cateto sería el cateto KV o VK. Ahora, ese triángulo sería semejante al triángulo grande, que sería acá. La distancia de acá a acá, que la tenemos que es h. La distancia de aquí a aquí, que es r, que r es el radio de la base. Y la hipotenusa sería k, formándome un ángulo recto aquí. Como son semejantes, yo sé que h menos 3 entre h va a ser igual a 3 dividido entre el radio, por propiedades de triángulo semejante. Por ahí vamos a llevar la resolución del problema. Acá tenemos que el área de la base, nos daba ese dato, es igual a 12 pi metros cuadrados. La fórmula del área de la base tenemos que es igual a pi por r cuadrado. Es decir, 12 pi es igual a pi por r cuadrado. Pasamos a dividir el pi y nos queda que radio al cuadrado es igual a 12. De aquí yo ya puedo sacar el radio, que el radio sería igual a la raíz de 12. Pero para efectos de sustitución más adelante en el desarrollo del problema, yo lo voy a dejar como r cuadrado, sin la raíz. Ahora bien, me dice que además el volumen del cono viene dado por, esto es la fórmula, 1/3 de pi por r cuadrado por h. Pero ya tenemos el valor de r cuadrado, que es 12. Sustituimos r cuadrado por 12, 12 por 1 es 12, entre 3, 4. Me queda 4 pi por h. Es decir, para terminar de resolver el problema, yo únicamente debo de calcular el valor de h. Como ya vi acá que son triángulos semejantes, yo puedo aplicar con esos valores esa definición y decir que el lado OK dividido entre el lado HB tiene que ser igual al lado KV entre h. Veamos, acá tenía el lado OK, ya lo tengo, ¿verdad? Que vale 3 dividido entre el equivalente en el otro triángulo, que sería R. Tendría 3 entre R, va a ser igual a ¿qué? A KV entre H, que KV era el otro cateto de acá, KV, dividido entre H, que es la altura, porque este cateto de acá es el equivalente a este de acá en el triángulo, en el otro triángulo semejante, que es el triángulo de abajo, el que se nos forma. Ahora bien, con esa razón, esto de acá es porque son triángulos semejantes. Tengámoslo en cuenta. Podemos leer sobre triángulos semejantes para aclarar las dudas. En este caso, aplicando el teorema de Pitágoras, como ya vimos que los dos triángulos que se forman son rectángulos, yo tengo acá, en este triángulo, yo voy a tener h menos 3 al cuadrado igual a 3 al cuadrado más kv al cuadrado, ¿verdad? Y de ahí yo puedo despejar kv para que me quede en términos de h, que es lo que se hace acá. Aplicamos Pitágoras en ese triángulo rectángulo y yo tengo que h menos 3 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más kv al cuadrado. Acá paso a restar el 3 al cuadrado y le saco la raíz a kv. Y yo tengo que kv va a ser igual a la raíz de h menos 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y aquí sustituyo los valores. Como yo ya sabía que h b era igual a r y ok era igual a 3, se sustituyó ahí. Pero eso sería acá arriba. Aquí me equivoqué cuando lo escribí. Tendría que 3 acá, OK, yo ya tenía que era R, ¿verdad? Voy, sustituyo el valor de OK, que es R, y HB, yo ya tenía que era R, es decir, 3 sobre R va a ser igual a KV, que tengo que raíz de h menos 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado, dividido entre h. El h lo dejo ahí porque lo quiero todo en términos de h. Ahora bien, yo desarrollo este cuadrado. Aquí sería h al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Sería 2 por h por 3, que sería menos 6h. Más 3 al cuadrado. Ese 3 al cuadrado se me simplifica. Si se fijan, acá lo escribí el desarrollo. Ese 3 al cuadrado lo simplifico. Y me queda únicamente h cuadrado menos 2 por 3, que serían 6h. Y eso dividido entre h. Quedémonos con esta ecuación y pasamos a la siguiente presentación. Aquí tenemos 3 entre r igual a la raíz de h cuadrado menos 6h sobre h, que es lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Ahora bien,
Este h está dividiendo, yo lo puedo pasar a multiplicar, que fue lo que se hizo en el siguiente paso. Y ahora acá me queda h, 3h, elevo al cuadrado a ambos lados para eliminar la raíz. Acá al elevar al cuadrado el lado derecho se me simplifica la raíz y únicamente me queda h cuadrado menos 6h. Y al elevar al cuadrado acá me queda 3 al cuadrado que es 9, h al cuadrado que es h cuadrado y r al cuadrado que es r cuadrado. Ahora bien, si se fija aquí yo ya puedo sustituir el valor de r cuadrado, perdón, que era igual a 12, que lo encontramos al inicio. Entonces yo sustituyo en lugar de r cuadrado, coloco 12, este 12 está dividiendo, pasa a multiplicar y aquí sería 12h cuadrado menos 6 por 12, que sería menos 72h, y acá me queda eso igual a 9 cuadrado. Este 9 lo paso a restar al otro lado y tendría menos 72 menos 9, que sería menos... Aquí creo que me equivoqué. Aquí sería 12h cuadrado menos 9h cuadrado menos 72h. Aquí sería menos... porque son 3. Acá me equivoqué, creo. Menos 9... 72. Ah, que aquí era 6. Aquí yo me equivoqué. 6h cuadrado. ¿De dónde? Al multiplicar 12 por 6 me da el 72. 72 menos 9 tendría que ser menos 81h. Y eso al dividirlo entre 12. Vamos a ver, h de 3h menos 72. Este problema sí quizás lo voy a corregir y después se lo voy a agregar en la presentación ya corregido. Porque Lo que veo, licenciado, es que es las h al cuadrado, 12h al cuadrado menos 9h al cuadrado, 3h al cuadrado. sí, es que lo estaba tomando con el otro. Sí, tiene razón. Yo es que estaba viéndolo mal. Estaba asociándolo con el 72. Sí. Pues sí, está bien. Cuando teníamos el 12h cuadrado menos 9h cuadrado, al restarlo me quedé el 3 y bajo el 72, ¿verdad? Como es una igualdad, yo lo puedo invertir esto de acá. Saco factor común h, que es el factor común en ambos términos, sería 3h menos 72. Como este producto es igual a 0, quiere decir que uno de los dos es 0. O bien h es 0, o 3h menos 72 es 0. Pero como yo sé que h es la altura y no puede ser 0, eso quiere decir que el 3h menos 72 debe ser igual a 0. Entonces este menos 72 lo paso a sumar con 0 y me queda h es igual a 72 sobre 3, ya que pasé a dividir también el 3 que estaba multiplicando la h y me queda que eso es igual a 24, es decir, ya encontré el valor de h. Y era lo único que necesitaba para sustituir en esta fórmula. Ya tenía yo que el volumen iba a ser a 4pi por h. Traigo esa fórmula para acá y sustituyo el valor de h, que es 24. Y al multiplicar 4 por 24 me da que eso es 96pi. Y con eso tenemos lo que es completo el problema 3. Para el problema 4, no sé si tiene alguna duda con respecto al problema 3. Podemos volver y... No, está bien ahí. Voy a dejar hasta aquí, licenciado, y ahí voy a ver la tutoría después Perfecto, sí, hay un problema es el que falta. El problema 4 tendría que ver únicamente porque es el único que queda. ¿Está bien? ¿Está bien? Pues no, creo que tal. Bueno, sí, sí. Seguimos, ¿no? Es bastante corto. Bien, el problema 4 nos pide hallar el área de la base del casquete de 2 metros cuadrados de área. Es decir, el área de ese casquete vale 2 metros cuadrados. Como le mencionaba, si trazamos una horizontal a la esfera, se nos forma este semicírculo, pero en R2 sería un semicírculo, pero acá le llamamos casquete, que sería toda esa área de la copita. Si lo cortamos, esto queda como un sombrero de esos que usan los papas, algo así, sería un casquete.
Lo único que también tendría base en la área. eh, Tendría área de base, perdón. Ahora bien, tenemos que el radio de la esfera es 1 sobre raíz de pi por m. Ahora bien, tenemos que el área del casquete es igual a 2pi por r cuadrado. Sustituimos ahí el valor del área que nos da, que era 2 metros cuadrados, y el radio que era 1 sobre raíz de pi por m. Es lo que hemos hecho acá. Con relación a este, el área del casquete era 2m cuadrado y sustituimos el valor del radio. Ahora bien, acá este raíz de pi está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda 2m cuadrado por raíz de pi igual a 2pi por m por h. Este m únicamente es la unidad de medida, que lo podemos trabajar sin eso, pero yo lo agregué. Acá es metros, no es otra variable. Solo tenemos entonces la variable h y la despejamos. Pasamos ese 2pi metros a dividir, el 2 se me cancela con el 2, me queda raíz de pi y abajo me queda pi, y m cuadrado, metros cuadrados entre metros me da metros. Entonces tengo que h es raíz de pi sobre pi metros, el valor de h. Ahora bien, si se fija acá, por eso coloqué esta figura, desde este punto hasta acá tenemos que es el radio de la esfera, y desde acá a acá también sería el radio de la esfera. Ya tenemos el valor de h. Y necesitamos, para calcular el área de la base, que es lo que nos piden, necesitamos encontrar el valor de a. Acá se nos forma un triángulo rectángulo, como vemos, donde el cateto acá sería r menos h, acá sería r y este sería a. Despejando, aplicando Pitágoras, tenemos que el radio al cuadrado va a ser igual a a cuadrado más r menos h al cuadrado, como lo vimos en la figura anteriormente. Pasamos este r menos h que está sumando a restar y desarrollamos el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Nos da r cuadrado menos 2rh más rh. Luego multiplicamos por el signo menos. Y acá nos quedaría r cuadrado menos r cuadrado, se nos anula. Menos por menos es más. Nos quedaría 2rh menos h cuadrado. Menos porque acá multiplicamos más por menos y nos queda el menos. Y eso va a ser igual a a cuadrado. Lo invertí por cuestión de comodidad, pero da exactamente lo mismo. Sacamos factor común h. Y acá nos queda 2r menos h. Ahora bien, reemplazamos el valor de h que habíamos encontrado, que era raíz de pi sobre pi metros. Entonces, área al cuadrado va a ser igual a raíz de pi sobre pi metros, eso multiplicado por 2 por r, el valor de r era 1 sobre raíz de pi por m, y aquí otra vez reemplazamos el valor de h, que sería raíz de pi sobre pi por m. Aquí realizamos esta resta. Sería raíz de pi por pi el denominador, luego dividimos raíz de pi entre raíz de pi, me queda solo pi, paso a multiplicar pi arriba, sería 2 por pi por m, que sería 2pi m, y luego sería raíz de pi por pi, que me queda raíz de pi, y raíz de pi por raíz de pi, que es la del numerador, me queda raíz de pi al cuadrado. Se me simplifica la raíz y me queda únicamente pi multiplicado por metro, ¿verdad? Pi metros. Ahora bien, esto es solo lo bajo, lo que tengo acá. Ahora 2 pi metros menos 1 pi metro, me queda pi metro, ¿verdad? Solo 1 pi metro. Y ahora realizo esa multiplicación. Si me fijo acá, el raíz de pi se simplifica con este raíz de pi que está arriba en el numerador, como es una multiplicación. Este pi también se me simplifica acá. Y únicamente me queda metros cuadrados sobre pi, porque metros por metros me da metros cuadrados. Arriba me quedaría 1 y en el denominador me quedaría lo que es pi. ¿Qué es esto que he hecho acá? Simplificando, esta expresión es la que tenía anteriormente. Simplificando, me queda, como esta a estaba al cuadrado, paso a sacar raíz, me quedaría raíz de m cuadrado sobre pi, que valdría el radio del casquete, del área de la base del casquete. Y como yo sé que el área de la circunferencia viene dada, el área, perdón, del disco, viene dada por pi por r cuadrado, y r ya lo encontré, que es este de acá, que sería el radio. Solo sustituyo. Acá, como está raíz elevada al cuadrado, se me simplifica la raíz y me queda pi por metros cuadrados sobre pi. Se me simplifica pi entre pi, me da 1 y me queda que eso es igual a 1 metro cuadrado. Es decir, que el área de la base del casquete es 1 metro cuadrado. Con esto estaríamos concluyendo lo que es la presentación del día de ahora. Les voy a poner un video al finalizar
pero no al finalizar la presentación. Ahí si lo revisa ya cuando ya esté en YouTube, ahí al final si gusta puede ver el video de reflexión que voy a anexar ahí al final. Creo que con esto terminaríamos la presentación para que pueda llegar a su examen a tiempo. Sí, sí, perfecto. Ahí la voy a revisar. Cual- Entiendo que se sube sí, eh, lo más pronto posible. sí, voy a tratar de hacerlo rápido para que lo pueda revisar. Igual la presentación se la voy a mandar por cualquier cosa. Eh, Quedaríamos hasta acá entonces. Pase feliz día y mucha suerte en el examen. Y cualquier cosa, cualquier duda, cualquier... Antes de hablar de las enseñanzas de esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de la vaca y pienses en las aplicaciones que pueda tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Y sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía de ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que en aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia y una vez allí se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas y allí ellos pasarían la noche. Después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo y allí, en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo al ver la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta ese entonces. Aquella casucha, a medio derrumbarse sin duda alguna, pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todos los lados, dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían 8 personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas y sus ropas sucias y viejas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión sorprendente bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. Y aunque el animal no era gran cosa, como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquella familia pues girara en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua, vaya y amarre la vaca, es hora de ordeñar la vaca, en fin, la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir pues que no estaban tan mal, porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían vaca. Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos porque después de todo pues tenemos nuestra vaca. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja: «Es hora que aprendas la lección que vinimos a aprender». Después de todo, lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad. Pero aún no estaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono. Y esa era la verdadera lección.
Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal, a no más de 50 metros de distancia de la casa. Y allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un rápido y certero movimiento proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. ¿Pero qué has hecho, maestro? ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora? Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo, y sin hacer caso a sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha, dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podría correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió regresar nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo se encararía después de lo sucedido? Así que a regañadientas, el joven emprendió el regreso a aquel lugar, y después de varios días, los dos viajeros llegaron nuevamente al caserío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año antes se encontraba la escuálida casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca hubiese sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. A lo mejor se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado del lugar y había construido una mejor vivienda. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre acercarse a la vivienda e indagar por la suerte de la familia o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos minutos confirmó que efectivamente se trataba de la misma persona. El joven no podía creer lo que veía. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, estaba aseado y su sonrisa y actitud era muestra de que algo había sucedido. ¿Pero cómo es posible?, le preguntó. ¿Qué sucedió durante este tiempo? Hace un año durante nuestra visita fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que ustedes cambiaran? El hombre, ignorante de que el joven y su maestro habían sido los responsables por la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo coincidencialmente, el mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su escasa fortuna había degollado salvajemente al pobre animal. Y luego continuó: debo confesar que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue una de desesperación y angustia. Por mucho tiempo la pobre leche que producía la vaca había sido nuestra única fuente de sustento. En realidad, ella era lo único que nos separaba de la miseria total. Sin embargo, poco después de aquel trágico día, nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaba en peligro. Necesitábamos buscar otras fuentes de alimentos para nuestros hijos. Así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos unas semillas y sembramos algunas hortalizas y legumbres para alimentarnos. Después de algún tiempo, nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento. Así que decidimos venderles algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos. Y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo. Y de repente sucedió.
por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de la vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida. Y el joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente logró aprender la lección que su sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia, sino por el contrario, había sido el principio de una nueva vida y de mayores oportunidades. El maestro, que había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le dijo en voz baja: «Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, habría alcanzado todo esto que ha logrado durante este año?» El joven lo pensó por un momento y luego respondió: «Seguramente no». ¿Sí ves? La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más. Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y la más importante lección es que la vaca que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en verdad vivían en medio de la miseria. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Y no olvides suscribirte a mi canal para que puedas ver las nuevas reflexiones que comparto cada semana. Hasta una próxima oportunidad.